¿Cómo están, estimadas y estimados? Hoy les hablaré del sistema nervioso autónomo. Pero antes de ello, les debo comentar cómo está dividido el sistema nervioso para entenderlo mejor. El sistema nervioso se divide en un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está constituido por el encéfalo, es decir, los hemisferios cerebrales, el tronco encéfalo y el cerebelo, y su prolongación hacia caudal, que es la médula espinal. ¿Ok? En cambio, el sistema nervioso periférico, que es la extensión y comunicación que tiene el sistema nervioso central con su entorno, está conformado por dos partes: el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Somático, que está en relación, ¿no es cierto?, con la función voluntaria, y el sistema nervioso autónomo, como dice su nombre, con las funciones involuntarias, automáticas de regulación del organismo. Entonces, tenemos un sistema nervioso somático que va a estar constituido por los 12 pares craneales, ¿no es cierto?, que relacionan vías aferentes, sensorial y sensitiva de cabeza y cuello hacia el sistema nervioso central, y vías eferentes, ¿no es cierto?, que vienen del sistema nervioso central hacia la zona de cabeza y cuello. La excepción va a ser el 10º par craneano, nervio vago, que es una extensión importante del sistema parasimpático hacia caudal, llegando hasta la región abdominal, como veremos en las próximas diapositivas. Y además está conformado este sistema nervioso somático por los 31 pares de nervios raquídeos o nervios espinales, nervios mixtos. En cambio, el sistema nervioso autónomo se divide en dos brazos principales, en dos divisiones principales: el sistema nervioso simpático, que está relacionado con los periodos de estrés agudo, ¿no es cierto?, del organismo, y el sistema nervioso parasimpático, que está relacionado con el periodo de descanso, con el periodo de reposición del organismo, con la mantención de la homeostasis en rangos compatibles con la vida. Entonces tenemos un sistema nervioso periférico conformado por este sistema nervioso somático, que tiene como función conectarse con el entorno a través de nervios motores que van a movilizar músculos esqueléticos relacionados con los movimientos voluntarios, y además recibir este sistema aferencia proveniente de la piel, ¿no es cierto?, hacia el sistema nervioso central. En cambio, el sistema nervioso autónomo tiene como función principal conectarse con órganos y estructuras internas involuntarias para mantener la homeostasis, participar en el control inconsciente, ¿no es cierto?, interno del organismo, conectándose con músculos lisos, músculo cardíaco, glándulas, etc. Todo con el fin de mantener la homeostasis, el equilibrio del medio interno, en un rango compatible con la vida. Finalmente, el sistema nervioso autónomo se va a dividir en dos ramas, que es el sistema simpático y parasimpático, que mencionamos anteriormente, que tienen acciones que son antagonistas, opuestas, como veremos en la siguiente diapositiva. El sistema nervioso simpático se va a caracterizar por la tendencia a inhibir la homeostasis, a alterar el equilibrio del medio interno, ¿no es cierto?, a incrementar la interacción del organismo con el medio externo. Su máxima actividad se va a dar en tiempo de máxima alerta, como es el estrés agudo, ¿no es cierto?, en el cual el organismo se encuentra en un peligro inminente, ¿no es cierto?, produciendo una alarma generalizada al interior del organismo, con una respuesta que proteja, ¿no es cierto?, de la circunstancia que está viviendo ese organismo con esa amenaza, ¿ya?, provocando un comportamiento de defensa, de lucha o de huida finalmente. ¿Ok? En cambio, el sistema nervioso parasimpático mantiene la homeostasis del organismo, tiende a mantenerla en rangos compatibles con la vida, ¿no es cierto?, en forma automática.
tiende a regular las funciones de los órganos internos para coordinar su funcionamiento entre los aparatos y sistemas, con el fin último, como dijimos, de mantener este equilibrio del medio interno. Domina principalmente la función orgánica cuando no está en periodo de estrés el organismo. Topográficamente, el sistema simpático está relacionado y se comunica con la región de la médula espinal, ¿no es cierto?, a nivel torácico y lumbar, entre los segmentos de T1, L2 o L3. En cambio, el sistema parasimpático posee un componente craneal a nivel de troncoencéfalo y otro a nivel medular, a nivel del segmento sacromedular. ¿Ok? Entonces, a nivel del componente craneal, se va a comunicar con el sistema nervioso central a través de los nervios craneales. Tercer par craneano, el nervio oculomotor. El séptimo par craneano, el nervio facial. El noveno par craneano, el nervio glosofaringeo. Y el décimo par craneano, el nervio vago. Y el componente sacro con la médula, ¿no es cierto?, a través de los nervios espinales S2, S3 y S4. Con respecto al metabolismo celular, tiene, ¿no es cierto?, funciones antagónicas. El sistema simpático, por una parte, va a estimular el catabolismo, el consumo de energía, ¿no es cierto?, en una respuesta de lucha, ¿no es cierto? En cambio, el sistema parasimpático tiende, ¿no es cierto?, al anabolismo, a la acumulación de energía, el periodo de reposición del organismo, de reparación, de síntesis, el periodo de descanso que es necesario para mantener el metabolismo celular, ¿no es cierto?, dentro de un rango compatible con la vida. Desde el punto de vista de la estructura, ¿no es cierto?, el sistema simpático tiene ganglios simpáticos que están ubicados anatómicamente paralelos a la columna vertebral, ya a nivel de los segmentos, como hablamos hace un rato, al nivel de los segmentos torácicos y primeros lumbares, ¿ya? Y que se conocen como ganglios paravertebrales, paralelo a la columna vertebral. De ello tenemos ganglio cervical superior, el ganglio cervical medio, el ganglio cérvico-torácico, también llamado estrellado por su forma. Pero además hay otros ganglios que van a estar ubicados por delante de la columna vertebral y por delante de la aorta, ¿ya? Y el nacimiento de las grandes raíces de la aorta a nivel abdominal, como son los ganglios celíacos, los ganglios mesentéricos superior e inferior, y más caudal van a estar los ganglios lumbares y sacros. A estos ganglios se les llama ganglios prevertebrales. En cambio, los ganglios, anatómicamente hablando, ¿no es cierto?, del sistema parasimpático, se van a ubicar muy cerca de las vísceras donde van a actuar, ¿ya? En algunos casos van a ser intramurales, ¿no es cierto?, dentro de las paredes de las vísceras o muy cercanas a ellas, conformando plexo autonómico en dicha zona. Desde el punto de vista funcional, las neuronas postsinápticas de los dos sistemas liberan neurotransmisores que son totalmente diferentes. El sistema simpático va a liberar un neurotransmisor que se llama noradrenalina o norepinefrina. En cambio, el sistema parasimpático va a liberar un neurotransmisor llamado acetilcolina. Haciendo un parangón entre los dos sistemas, una comparación entre los dos sistemas, tenemos que hablar en primer lugar de su componente que mencionamos hace un rato. El sistema simpático tiene un componente toracolumbar, ¿no es cierto?, a nivel medular. En cambio, el sistema parasimpático tiene un componente cráneo sacro, ¿no es cierto?, un componente craneal y un componente medular distal a nivel del segmento sacro de la médula. ¿Ok? Además tienen funciones antagónicas. Vamos a mencionar algunas en este momento, como son la midriasis, ¿no es cierto?, dilatación de las pupilas, que se produce a nivel de la musculatura lisa del iris, de la musculatura radiada, que permite que
la pupila se dilate y de esta manera ingrese más luz al globo ocular. En cambio, el sistema parasimpático produce todo lo contrario, produce miosis, que es la estimulación de la musculatura concéntrica circular del iris, que va a cerrar este diafragma, ¿no es cierto?, que es la pupila, produciendo el fenómeno llamado miosis. A nivel del aparato cardíaco, ¿no es cierto?, va a producir taquicardia el sistema simpático, es decir, aumenta la frecuencia de los latidos cardíacos. En cambio, el sistema parasimpático va a producir bradicardia, lentecimiento de los latidos cardíacos. A nivel respiratorio, el sistema simpático va a producir una broncodilatación, un aumento del diámetro de la vía aérea para que ingrese más aire y en el fondo ingrese más oxígeno. En cambio, el sistema parasimpático produce una broncoconstricción, un cierre de la vía aérea. Además, una comparación importante es a nivel del territorio esplácnico, ¿no es cierto?, a nivel del tubo digestivo, en el cual el simpático inhibe la motilidad gastrointestinal, en cambio el parasimpático va a estimular la motilidad gastrointestinal. En cuanto al sistema urinario, el sistema simpático va a producir relajación del músculo detrusor, en cambio el parasimpático va a producir contracción del músculo detrusor. Por una parte, entonces, el sistema simpático inhibe el sistema urinario, relajando la vejiga, y por otra parte, el sistema parasimpático la estimula la contracción y vaciamiento de la vejiga. A nivel del aparato reproductor masculino, el simpático va a producir la eyaculación. En cambio, a nivel del sistema parasimpático, se va a producir la erección a nivel del miembro masculino. Finalmente, una comparación también a nivel de las glándulas salivales, el sistema simpático va a reducir la producción y liberación de saliva, en cambio, el sistema parasimpático va a aumentar la producción y liberación de saliva. ¿Ok? Estas son algunas de las comparaciones antagónicas que tienen el sistema simpático y parasimpático. Aquí estamos viendo algo parecido, un resumen muy bonito del sistema parasimpático y simpático. Aquí estamos viendo el segmento craneal del sistema parasimpático a nivel de troncoencéfalo en relación a los pares craneanos, tercero, ¿no es cierto?, el nervio oculomotor, el séptimo par, el nervio facial, el noveno par, el nervio glosofaringeo, y el décimo par, el nervio vago. Aquí estamos viendo cómo el tercer par, la neurona preganglionar, con su oferencia, ¿no es cierto?, presináptica, que es muy larga, ¿no es cierto?, va a ser sinápsico en la segunda neurona o neurona posináptica, cuya eferencia es más corta. ¿Okay? Aquí va a llegar a la musculatura lisa, circular del iris para producir el fenómeno que hablamos un rato de miosis. ¿Okay? En cambio, el séptimo par craneano, nervio facial, y el noveno par craneano, el glosofaringeo, van a producir, ¿no es cierto?, una estimulación en esta zona, aumentando las secreciones de las glándulas salivales y de la glándula lagrimal por el nervio facial. En cambio, el nervio vago, que es una extensión, un brazo muy importante del sistema parasimpático, hacia caudal, hacia la periferia, va a bajar por el cuello inervando estructuras de esa zona, como es la laringe, ¿no es cierto?, en el cuello, y llegando a nivel de tórax, donde va a actuar a nivel cardíaco y a nivel del aparato respiratorio. A nivel cardíaco, el parasimpático produce cronotropismo negativo, es decir, baja la frecuencia cardíaca y produce inotropismo negativo, es decir, baja la fuerza de contracción del músculo cardíaco. En cambio, a nivel de respiratorio, se va a producir una broncoconstricción, una reducción de la vía aérea.
¿Ok? El vago se va a continuar hacia caudal, ya llegando a pasar el diafragma, llegando a la región abdominal, la mitad superior de la región abdominal, y va a inervar estructuras de esta ubicación anatómica. Por lo tanto, a nivel del tubo digestivo superior, aumenta su secreción, su funcionamiento, aumenta la peristalsis y las contracciones de la musculatura lisa del tubo digestivo y relajación de esfínteres. ¿Ok? A nivel de vesícula, produce la contracción de la vesícula biliar para que participe en la digestión de las grasas, por ejemplo. ¿Ok? En cambio, la porción más caudal del sistema parasimpático, formada por los segmentos sacro S2, S3 y S4, van a producir la inervación de estructura ubicada en la parte inferior del abdomen y en la región pélvica, ¿no es cierto?, relacionado con el sistema genitourinario. Aquí a nivel del sistema urinario, ¿no es cierto?, el parasimpático va a producir su estimulación, la contracción del músculo detrusor, la contracción de la vejiga, la relajación del esfínter, ¿no es cierto?, de la uretra, ¿no es cierto?, que va a permitir finalmente la eliminación de la orina. A nivel del aparato reproductor masculino, el parasimpático va a tener que ver con su erección. ¿Ok? En cambio, el sistema simpático produce todo lo contrario. Anatómicamente dijimos que se ubicaba de T1 hasta las primeras lumbares, L2, L3, segmentos medulares. Y anatómicamente tiene unos ganglios que se ubican en posición paravertebral, paralelo a la columna vertebral, como estamos viendo acá. Fíjense que la neurona presináptica con su eferencia es más, o fibra, ¿no es cierto?, presináptica o eferencia son más cortas que la fibra postsináptica, ¿ya?, de la segunda neurona, ¿ok?, a nivel de ganglio, ¿de acuerdo?, anatómicamente hablando. Y funcionalmente hablando hacen lo contrario que hace el sistema parasimpático. A nivel de la pupila se produce midriasis por acción, ¿no es cierto?, del sistema simpático en la musculatura radial del iris, con lo cual se dilata en la pupila para que ingrese mayor cantidad de luz cuando está en peligro el organismo. A nivel de glándulas, ¿no es cierto?, del sistema esplácnico, va a reducir su producción, disminuye la secreción de las glándulas salivales y lagrimales en comparación con el sistema simpático. A nivel cardiovascular, ¿no es cierto?, y respiratorio, va a producir todo lo contrario acá. Un cronotropismo positivo aumenta la frecuencia cardíaca y un entropismo positivo aumenta la fuerza de contracción del corazón. Y a nivel del aparato respiratorio produce una broncodilatación, un aumento de la vía aérea. Esto con el fin, recuerden que, de aumentar, ¿no es cierto?, el ingreso y funcionamiento del sistema respiratorio y cardíaco. El sistema cardíaco y el sistema respiratorio funcionan al unísono, funcionan en forma sincronizada, ¿de acuerdo? A nivel del territorio esplácnico, como hablamos hace un rato, a nivel del tubo digestivo, va a disminuir la secreción, disminuye la peristalsis, la contracción de la musculatura lisa a través del tubo digestivo, aumenta la contracción de los esfínteres, se relaja de la vesícula biliar, a nivel hepático aumenta el glicógeno lísino, ¿sí es cierto?, se libera mayor cantidad de glucosa. A nivel de la glándula suprarrenal, a nivel de la médula de la glándula, se va a producir liberación de una hormona que se llama epinefrina y un pequeño porcentaje de norepinefrina que van a circular por el torrente sanguíneo, perpetuando la acción del sistema simpático. Y a nivel, dijimos que del sistema urinario,
va a producir lo contrario del sistema parasimpático, relajación del músculo detrusor y contracción del esfínter, de tal forma que se mantiene paralizada momentáneamente la vejiga. Y a nivel del sistema reproductor masculino van a producir la eyaculación. Estamos viendo esta otra diapositiva que está mostrando al sistema parasimpático anatómicamente nuevamente, ¿no es cierto?, mostrando el componente craneal relacionado con el troncoencéfalo y el componente caudal, ¿no es cierto?, a nivel de médula con los segmentos S2, S3 y S4. ¿Ok? Aquí estamos viendo cómo se relacionan los pares craneanos. El tercer par craneano que estamos viendo acá, saliendo de su origen aparente, se dirige hacia el ganglio ciliar. Del ganglio ciliar sale la aferencia postsináptica hacia la musculatura concéntrica circular que tiene el iris para producir la miosis. ¿Se fijan? En cambio, el séptimo par craneano, el nervio facial, está relacionado con el ganglio ptericopalatino, ¿no es cierto?, que va a estar relacionado con la secreción de la glándula lagrimal, con la estimulación de la glándula lagrimal. Por tanto, tenemos el ganglio ptericopalatino y sale la aferencia de la neurona postsináptica ganglionar, ¿no es cierto?, hacia la glándula. ¿Ok? En cambio, el noveno par, el nervio glosofaringeo, está relacionado con el ganglio óptico, el cual va a dirigir su aferencia hacia dicho ganglio, el nervio, el noveno par, glosofaringeo, va a hacer sinapsis y sale la aferencia de este ganglio hacia la glándula salival, la gran glándula parótida, ¿no es cierto? ¿Ok? Y se continúa el nervio facial y se va, ¿no es cierto?, a unir en el ganglio submandibular, ¿no es cierto?, con la segunda neurona o neurona postsináptica, y va a producir la estimulación de la glándula sublingual y submaxilar. ¿Ok? Por tanto, estos ganglios van a estar muy cercanos anatómicamente a su órgano efector, en este caso a las glándulas, en este caso al globo ocular, con respecto a la comparación con el sistema simpático que se encuentran en cadenas paravertebrales y prevertebrales. ¿Ok? Como se ven acá, sistema simpático. El gran vago, ¿no es cierto?, la extensión directa, el décimo par craneano, que hablamos un rato, hacia ganglios viscerales de la zona, actuando a nivel de tórax, a nivel de abdomen. ¿Ok? Y la porción caudal de la médula, con los segmentos sacro S2, S3 y S4, van a participar, ¿no es cierto?, en la unión y estimulación con los ganglios pélvicos, de cuya eferencia salen hacia vísceras de dicha zona. ¿Ok? En cambio, el sistema simpático estamos viendo acá con su componente medular de T1, ¿no es cierto?, T12 y los primeros segmentos lumbares, ¿no es cierto?, desde aquí salen las fibras presinápticas hacia los ganglios paravertebrales en este caso. ¿Se fijan? Tenemos ganglio cervical superior, el ganglio cervical medio, el ganglio cérvico-torácico o estrellado por su forma que tiene, ganglios torácicos y ganglio, ¿no es cierto?, a nivel de la gran aorta abdominal, a nivel de, que son los ganglios prevertebrales, los ganglios celíacos, los ganglios mesentéricos superior e inferior, y en la porción más caudal, ganglios lumbares, que está en relación con la inervación de la estructura de la región de la pelvis. La vía simpática, aquí estamos viendo un corte transversal de médula que ya conocemos, con la materia gris, ¿no es cierto?, en la porción central de la médula. Estas son las astas anteriores o motoras, las astas sensitivas posteriores, ¿no es cierto? Aquí sale un nervio mixto,
con su porción motora y su porción sensitiva, que va en sentido contrario, el ganglio sensitivo, ¿no es cierto? La raíz sensitiva haciendo sinapsis en el asta posterior, ¿ya? Pero aquí esta imagen nos convoca a ver las vías simpáticas. Aquí tenemos la cadena de ganglios paravertebrales y estamos viendo cómo llega una neurona preganglionar con su aferencia. ¿Se fijan? Sale la eferencia acompañando al nervio motor, sigue el nervio mixto y al poco andar de su salida por un ramo que se llama ramo comunicante blanco, va a pasar esta fibra eferente, ¿no es cierto?, preganglionar hacia el ganglio paravertebral para hacer sinapsis en esta zona. Y de aquí sale la neurona postganglionar, ¿no es cierto?, con su eferencia hacia la periferia para inervar el órgano efector. ¿Ok? Acá lo mismo, lo anterior, mostrando cómo las fibras de las neuronas preganglionares salen acompañando al nervio motor, aquí nervio mixto, al poco andar por el ramo comunicante blanco, llega hasta la cadena de ganglios paravertebrales, aquí puede hacer sinapsis, ¿no es cierto?, y continuar, darse la vuelta, ¿no es cierto?, la eferencia de la segunda neurona opposináptica y acompañar al nervio mixto. Eso lo hace por un ramo llamado ramo comunicante gris. En cambio, parte también de la fibra preganglionaria, ¿no es cierto?, pueden pasar directo hacia los ganglios prevertebrales simpáticos. En esta zona hacer sinapsis con las fibras simpáticas postganglionares de esta zona que van hacia las vísceras de la zona, hacia el músculo liso, hacia el músculo cardíaco, hacia glándulas que están relacionadas con estos ganglios prevertebrales. Lo mismo como resumen final, sistema nervioso simpático con su cadena, ¿no es cierto?, paravertebral de ganglios que está muy cercana a la médula, por lo tanto las aferencias, las conexiones de la fibra nerviosa de la primera neurona presináptica son más cortas, ¿no es cierto?, y las fibras postsinápticas son mucho más largas, en la característica que vimos en relación con el sistema parasimpático, ¿ya?, que hace todo lo contrario. Son muy largas, ¿se fijan? Acá está la cadena paravertebral donde salen los diferentes nervios, ¿no es cierto?, hacia la periferia del ganglio simpático. ¿Ok? Hablamos a nivel de globo ocular, hablamos que actúan a nivel de globo ocular produciendo midriasis, a nivel de las glándulas salivales inhiben su secreción, a nivel cardíaco estimulan al sistema cardíaco aumentando la fuerza de contracción del corazón, aumentando la frecuencia cardíaca. A nivel pulmonar aumenta el diámetro de la vía aérea de tal forma que trabajan en forma sincronizada corazón y pulmón, aumentando su trabajo. ¿Ok? A nivel de territorio esplácnico producen una inhibición de su funcionamiento del hígado, del órgano macizo como el hígado, del páncreas, de la parte del estómago, del intestino delgado, intestino grueso, etc. Lo mismo que a nivel renal. ¿Ok? En cambio, a nivel de la glándula suprarrenal produce estimulación de ella a nivel medular para que libere adrenalina, una potente hormona, ¿no es cierto?, que va a perpetuar el accionar del sistema simpático. ¿Ok? A nivel de vejiga, inhibe su funcionamiento, congela momentáneamente, ¿no es cierto?, el funcionamiento del sistema urinario, y a nivel del aparato reproductor masculino puede estimular la eyaculación, ¿ok?, y inhibiendo, por supuesto, el funcionamiento del aparato reproductor femenino, ¿ok? Acá estamos viendo la fibra, nuevamente la fibra preganglionaria llegando a los ganglios, cómo están ubicándose el ganglio superior, medio, inferior, cervical, a través de las comunicaciones que hacen los ramos grises de los nervios espinales, cómo llegan fibras postganglionares que inervan
al sistema tegumentario, a la piel, ¿no es cierto?, por ejemplo. En cambio, finalmente, aquí estamos viendo un resumen del sistema parasimpático. Recordemos que el potente componente craneal a nivel del troncoencéfalo en relación a los pares craneanos tercero, séptimo, noveno y décimo, oculomotor, facial, glosofaringio y nervio vago, ¿ya? En esta zona ya hablamos que se producía la estimulación, ¿no es cierto?, de musculatura lisa, circular, que cierra el esfínter, cierra la pupila, produciendo miosis. A nivel glandular, de la glándula lagrimal, ¿no es cierto?, de las glándulas salivales, se produce una estimulación de ella, así como el territorio esplácnico, a través del nervio vago. En cambio, el nervio vago, a nivel cardiovascular, inhibe su funcionamiento, produciendo bradipnea, tranquilizando el corazón, llevándolo a reposo. Lo mismo que al pulmón, ¿no es cierto?, produciendo una broncoconstricción, llevando a reposo al sistema cardiorrespiratorio. En cambio, todo lo contrario a nivel del territorio visceral, esplácnico, a nivel del tubo digestivo, a nivel del sistema urinario, ¿no es cierto?, que va a estimular su funcionamiento, ¿ya?, el vaciamiento de la vejiga y la producción de orina, ¿ok? Y a nivel del aparato reproductor masculino va a producir, ¿no es cierto?, la erección y va a estimular el funcionamiento del aparato reproductor femenino. Todo esto lo va a hacer la parte más distal de la médula, ¿no es cierto?, los componentes S2, S3 y S4 medular, los componentes sacros, que van a actuar a nivel de la pelvis, a nivel, ¿no es cierto?, donde están ubicados anatómicamente los aparatos reproductor femenino y masculino, parte de ellos, ¿no es cierto?, y van a intervenir en el funcionamiento del sistema urinario.